¿Qué tal, chicos? A ver, me han pedido que actualice el deltoides posterior y ya sabéis que yo soy muy facilito, o sea que me voy a poner. Lo que pasa es que en este primer vídeo voy a hacer una explicación técnica en pizarra y luego pues en algún otro vídeo, seguramente seguido, veremos aplicaciones prácticas, ¿no? Entonces, bueno, lo he llamado en la miniatura el músculo mestizo deltoides posterior. Y te voy a explicar por qué. A ver, cuando cogemos la clasificación clásica de Capagni y nos damos cuenta, o nos enteramos por primera vez, de que el deltoides, visto desde arriba, ¿vale? Visto desde arriba, pues no es simplemente una parte frontal, una parte lateral y una parte posterior, sino que se trata de dos bloques frontales, un bloque lateral y 4 bloques posteriores. Fíjate, ¿vale? El 1 y el 2 tienen orientación frontal, el 3 tiene orientación lateral y el 4, 5, 6 y 7 tienen orientación posterior. Cada uno de ellos se llama fascículo. Fascículo, como una enciclopedia, ¿vale? Fascículo. Bueno, pues esto, dinámicamente, según Capagni, pues nos explica por qué en situaciones que no son puras, es decir, un movimiento hacia adelante, una elevación frontal o una lateral, nos explica por qué en una situación intermedia los fascículos pueden interactuar. Es decir, pueden estar trabajando a la vez el 1 y el 2 y el 3 y el 4. ¿De acuerdo? Tiene lógica, ¿no? De hecho, todavía tendría más lógica si hubiera más fascículos. Pero bueno, esto es la caracterización que se ha determinado. Ya sabéis, cuando se hace una disección se corta en trocitos y te encuentras con bloques, ¿no? Con zonas diferenciadas. Bueno, pues ahí lo tenéis, ¿vale? Una clasificación por fascículos en la cual normalmente cuando hablamos de elevaciones frontales, laterales o de preses, pues están interactuando el fascículo 1, 2 y 3. Hablamos, insisto, de preses, situaciones que son biarticulares en el hombro y en el codo, y de situaciones más puras como son las elevaciones frontales o las elevaciones laterales, de las cuales hay múltiples variantes, ¿no? Entonces, bueno, esto deja el terreno muy fácil, por así decirlo, a los fascículos más conocidos o más trabajados del deltoides, que son aquellos que se encargan de empujar, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues sabemos que hacemos muchos preses, tanto cuando hacemos deltoides como cuando hacemos pectoral y todas las variantes de pectoral, pues ya sabemos que trabajan los fascículos frontales y a veces en determinadas situaciones podemos conseguir que trabajen más los fascículos laterales. Pero ¿qué sucede cuando hablamos del deltoides posterior? Pues sucede que nos enfrentamos a 4 situaciones dinámicas diferentes. Voy a dibujar aquí un mono de sistemática. Fijaros, ¿vale? Aquí lo tengo. Ok. Como siempre, ahí, todo lozano. Y bueno, pues fijaros, el deltoides posterior, los fascículos posteriores, que estarían aquí detrás, ¿vale? Pueden trabajar cuando hacemos una extensión alrededor de este eje, cuando hacemos una extensión de la articulación del hombro, es decir, nos llevamos el brazo hacia atrás, y lo podemos hacer de dos maneras. Aquí, fijaros, el brazo nos lo hemos llevado hacia atrás, con el codo extendido, situación monoarticular, extensión monoarticular, pero también podría llevarme el brazo desde aquí, me lo podría llevar con el codo flexionado, en este sentido. Y es algo que normalmente identificamos como remo. Luego el remo, que es una extensión, es biarticular, lo voy a llamar remo, ¿vale? Para que nadie dude. Hago aquí un dibujo, ¿vale? En el que planifico un remo, ¿ok? Estoy tirando de algo, pero resulta que aquí trabaja el deltoides posterior. Pero voy a dejar aquí un pequeño interrogante, ¿vale? Entonces ya tenemos una situación monoarticular y una situación biarticular. ¿Qué pasa con la situación monoarticular? En la situación monoarticular, pues es una extensión monoarticular, es una extensión pura de la articulación del hombro. En esa extensión pura trabajan, atentos, el dorsal ancho, el redondo mayor, el redondo menor,
el romboides, el infraespinoso, el trapecio, fibras inferiores, la cabeza larga del tríceps braquial y el deltoides posterior. Da igual que lo ponga el primero que el último. Lo que sabemos de él es que no es ni mucho menos el más grande. Es decir, que los 4 fascículos agrupados tienen cierto tamaño. Y de hecho, en algunas personas dices qué barbaridad, pero lo normal es que esta sea la parte menos vistosa del deltoides y que además sea un músculo que no está precisamente entre los más grandes, los más vistosos de todos estos 8 que he mencionado, entre los cuales te diré que el dorsal ancho es enorme, el redondo mayor es muy grande, el romboides más de lo que parece, el trapecio ni te cuento, ¿vale? Y por supuesto la cabeza larga del tríceps braquial es brutal, es decir que está, por así decirlo, no me atrevería a decir ni siquiera en el promedio. Por lo tanto, cuando hago una situación de extensión, ya sea monoarticular o biarticular, pues me encuentro con que el deltoides posterior, en cuanto a la articulación del hombro, pues es un protagonista secundario. Ahora, imagínate que lo hago de forma biarticular. Todos sabemos que cuando hago un remo, con el codo flexionado, o sea, flexionando el codo, pues manejo mucha menos carga que si lo hago con el codo extendido. O sea, es la diferencia entre una dominada y un front lever. Hay gente que hace 20 dominadas y no puede hacer un front lever. ¿Entendido, verdad? Bueno, pues aquí resulta que además se le unen los flexores del codo. Y los flexores del codo, que son 8, pero hay 3 muy importantes, que son el bíceps braquial, el braquial anterior y el braquirradial o supinador largo. Entonces, claro, estamos hablando de 11 más otros 5 secundarios flexores del codo. Luego en total, pues son 16. 16, no sé si se ve, sí, 16. Fijaros, el deltoides posterior es 1 entre 16. Entonces, tiene mucho sentido que este músculo que interviene en la extensión, pues no deba ser trabajado en la extensión cuando tienes el propósito de conseguir que mejore en comparación o de forma relativa con respecto a los demás. En un contexto global, puede que tengas un deltoides posterior muy poco desarrollado, que tú estés haciendo trabajos en los que notas que se involucra el deltoides posterior, pero que no mejore. ¿Y no mejora por qué? Porque estamos hablando de repartir una tarta entre mínimo 8 y hasta 16 músculos. Y cuando tú repartes una tarta entre 16 músculos, pues lo que puede pasar es que te toque muy poquita tarta. Y eso es lo que pasa. Por eso algunas personas, que no todas, insisto, ¿vale? Porque genéticamente hay predisposición. Un atleta negro tiene incomprensiblemente deltoides posteriores más notables, más desarrollados, más vistosos, más poderosos que un atleta de raza blanca o un atleta de raza asiática. Luego, a ver, la genética, como siempre, influye. Pero estamos hablando de un músculo que normalmente, cotidianamente, se queda retrasado con respecto al desarrollo general. Por lo cual, ¿qué podemos hacer? Podemos recurrir a otra situación mecánica de este músculo mestizo, en el cual cuando colocamos a la persona así y con los brazos en esta posición, sabemos que al ejecutar una alrededor de este eje, del eje longitudinal, al ejecutar una abducción horizontal, pues nos encontramos con que ya no trabajan los músculos que te he mencionado antes. Ya no trabaja el dorsal ancho, ya no trabaja el redondo mayor, ya no trabaja el redondo menor, ya no trabaja el infraespinoso, ya no trabaja la cabeza larga del tríceps braquial. Y sí que trabajan los romboides, los trapecios y el deltoides posterior. El trapecio cambia, las fibras ya no son las inferiores, sino que son las medias, que bueno, podemos decir que son igual de numerosas o un poquito menos, pero sí debo decir que tienen una palanca más favorable, y afirmaría que el romboides también. Por lo cual, el romboides y el trapecio van a absorber un porcentaje importante dentro de este gesto en el que tiro hacia atrás de algo, ¿vale? Van a tender a absorber porcentaje, pero lógicamente no es lo mismo repartir entre 8 que repartir entre 3. Aunque ese reparto entre 3 no sea el 33%, imaginaros que se lleva el 25% del deltoides posterior. Bueno, pues ya justifica el 25% que trabajemos de esta manera cuando queremos más desarrollo, más trabajo específico del deltoides posterior, que en un trabajo en el que nos vamos a lo mejor al 10%. Ya está plenamente justificado. Debo decir, sin embargo, que esto que acabo de hacer así delante de tus narices con el codo extendido, lo puedo hacer en modo remo. En modo remo. Ojo, faltan algunos matices, ¿eh? Cuando lo hago en modo remo y termino en esta situación, ¿vale? Fijaros, tiro así, ¿vale? De la polea, de lo que sea,
Cuando lo hago en modo remo, otra vez vuelven a intervenir los flexores del codo, que son 3 más 5. Entonces ahora estamos repartiendo entre, por así decirlo, 11. Evidentemente el porcentaje va a disminuir. Tanto en este modo remo en abducción horizontal como en el modo remo en extensión, sí que tenemos que decir, ¿vale? En contraposición, que manejamos más carga. Pero el hecho de manejar más carga en un reparto tan global no necesariamente va a repercutir en que haya más tensión mecánica justo en el músculo que queremos trabajar, que es el deltoides posterior. Y bueno, para los que no lo sepan, últimamente los vídeos técnicos no me gusta que pasen de 20 minutos y este es de más de 20 minutos, por lo tanto lo divido en dos. Entonces, al que le haya molado, pues esta misma tarde o mañana pues tiene la segunda parte, y al que no le haya molado, pues así tiene la suerte de no haberse metido todo el tocho entre pecho y espalda. A ver, yo creo que es importantísimo que entendamos que un músculo como el deltoides, que es una maravilla de la naturaleza, pues hay que dedicarle la atención que se merece, y por eso tenemos 2 vídeos técnicos y luego me pondré a hacer vídeos prácticos que ya están en el canal, pero como la gente me pide que actualice y hay gente nueva que se pierde por ahí en la locura de casi 800 vídeos ya, bueno, pues lo normal es que haga casito y que lo actualice. Por lo tanto, hasta aquí el primer vídeo con explicaciones técnicas, Iron Masters Forever, y que nos vemos en unas horas. Espero que no faltéis y además que venga más gente porque lo hayáis compartido como locos y hayáis destruido el botón de like y los comentarios sean tantos que no me dé tiempo a atenderos. Muchas gracias, nos vemos ya mismo. Vamos a demostrar de lo que somos capaces. Sin pensarlo, únete, somos Iron Masters. Iron Masters, Iron Masters.